Hello friends, how are you today? Welcome to your English class. My name is Danny and today we are going to learn English. La lección de hoy es la lección 2.2. Laura loves winter sports. ¿De qué creen que vamos a aprender o a hablar hoy? Vamos a hablar de deportes. En esta ocasión, lo estaremos haciendo o aprendiendo el presente simple de forma afirmativa en la tercera persona del singular. ¿Cuál es esta? He, she, it. En español, él, ella o eso. Vamos a enfocarnos un poco en la gramática. Ya aprendimos sobre hábitos y rutinas con algunos pronombres. ¿Recuerdas cuáles son? I, you, we, and they. Los vimos en la lección pasada. En esta lección vamos a aprenderlos, pero con la tercera persona del singular. He, she, it. La mayoría de los verbos simplemente se les agrega una S cuando estamos hablando de estas personas. He, she, it. Por ejemplo, run. I run, you run, we run, they run. Pero cuando hablamos de las terceras personas del singular, decimos he runs, she runs, it runs. Solamente agregamos una S al verbo. ¿Puedes decir otros ejemplos? Tenemos la palabra like, start y leave. En este cuadrito ya tenemos cómo se le agrega la S a estos verbos. Vamos a movernos a una reglita que utilizamos. No es difícil. Nos dice que cuando el verbo termina en Y, como en la palabra cry, cuando hablamos de he, she or it, se le va a agregar IES. O sea que el verbo cry, que significa llorar, no nos va a quedar como cries, sino cries. Quitamos la Y y agregamos IES. Tenemos otro verbito aquí, es try. Lo hacemos con he, she, it. Nos va a quedar de la siguiente manera. Tries. He tries, she tries, it tries. Okay, let's move on to the next one. Nos dice la siguiente reglita, que esos verbos que terminen con S, CH, SH y X, se les va a agregar ES. Un ejemplo de estos es el verbo watch. I watch series. Yo veo series. I watch TV shows. I watch movies. Pero cuando hablamos de él, ella o eso, he, she, it, decimos watches. Agregamos ES. ¿Notaron? Ok. Tenemos otro verbo que termina con X. Mix o mezclar. Cuando hablamos entonces de he, she, it, nos quedaría mixes. Nos dice la otra reglita que cuando el verbo termina con O, como en do o go, también se le agrega ES. Así que con he, she, it nos queda does. Y en go nos quedaría goes. Muy bien. Vamos a ir practicando esto más adelante. En la siguiente actividad, en la inciso A, vemos
unos ejemplos, son 5 ejemplos que tenemos que escribir en su forma en la tercera persona. Por ejemplo, dress es un verbo que significa vestirse y nos dice la reglita que cuando el verbo termina en S, le vamos a agregar ES. Nos quedaría como dresses. Tenemos el verbo do, ya lo vimos, que cuando el verbo termina en O, se le agrega ES. Así que, ¿cómo nos quedaría? Muy bien. Vamos a avanzar a la siguiente actividad. Actividad B. Complete the sentences with the verbs form in the box in the correct form. Complete the sentences with verbs from the box in the correct form. Completamos los verbos de la cajita, o completamos las oraciones con los verbos en esta cajita de la forma correcta. Ya tenemos 2 aquí, ustedes los pueden hacer en su libro. Tenemos Bud watches the series about monsters. Josh visits. Ya no es visit, es visits. ¿Por qué? Porque hablamos de Josh. ¿Quién es Josh? He. Josh visits his grandmother every Saturday. Muriel. ¿Quién es Muriel? Oh, he. Muriel dice, in the park every morning. En el parque cada mañana. Parece que la mejor opción es run. Pero como estamos hablando de él, le vamos a agregar S. Muy bien. Muriel runs in the park every morning. Así sucesivamente lo vamos a hacer con los 2 ejemplos que restan. So let's move on to vocabulary. Ustedes van a escuchar en su libro digital la pronunciación de estos deportes. Van a pensar cuáles les gustan más. Ahora yo les voy a decir lo siguiente. Se utiliza la palabra go para aquellos deportes que terminan en ing. For example, swimming. I go swimming. I go fishing. He goes fishing. He goes swimming. Utilizamos la palabra play para esos deportes que implican el uso de un balón o una pelota. I play soccer. I play football. I play basketball. Y utilizamos la palabra do para esas actividades que conllevan actividades individuales. I do karate. I do yoga. Ok. En el ejercicio B, vamos a escribir esos deportes que nos gustan de la siguiente manera. I like go swimming. I like to do yoga and I like to play soccer. In my situation, in my case, I like to play soccer. So let's move on to the activity number 3, listening. Vamos a escuchar el audio y vamos a responder las siguientes preguntas. How does Gloria feel? ¿Cómo se siente Gloria? Where does she train? ¿Dónde entrena? What sports does she love? ¿Okay? Vamos a escuchar el audio entonces. Una vez que escuchamos el audio, vamos a seleccionar la imagen correcta. Si creemos que es esta, la seleccionamos. Si creemos que es esta, pues seleccionamos esta. En la siguiente actividad, vamos a escoger 3 imágenes. Pueden ser mezcladas, pueden ser las que están aquí. Nosotros vamos a escribir en nuestro cuaderno qué están haciendo esas personas de las imágenes que escribimos. Me lo van a presentar en la siguiente clase. Un ejemplo. He wakes up at 7 a.m. She takes a shower in the morning. He plays basketball. ¿Ok?
Very good. Esta es una actividad muy padre. Activity number 4. Reading. Vamos a leer. El texto tiene unos horrores o unos errores gramaticales y nosotros los vamos a corregir. Son 4 y me gustaría que ayudarles con el primero, ustedes responden los demás. Laura are a very healthy girl. She go to the gym every day. She also practice football, tennis, and volleyball. Laura also loves winter sports. She likes to practice ice skating. It's not the correct word. And downhill skiing. That is why she is so happy. Interesante. Okay, so let's write first. Laura are. Si Laura es she, el verbo to be de she no es are. El verbo es is. A very healthy girl. Okay. Vamos a bajar el tamaño y vamos a quedar como Laura. De acuerdo a las actividades y al vocabulario lo vamos a escribir de manera correcta. ¿Ok? She also, bueno, tenemos she go to the gym. ¿Recuerdan cómo se utiliza el verbo go cuando hablamos de she, he or it? Ok. Nos quedaría correctamente she goes to the gym every day. Nice. So let's move on. Vamos a movernos a activity number 5, speaking and writing. Para esta actividad, ustedes van a escribirme first, a sport you like to do, un deporte que a ti te guste hacer. Number 2, a sport you like to play, un deporte que a ti te guste jugar. And number 3, your hobbies. What are your hobbies? Please write them down and you will show me your answers on the next class. Ahora, lo que vamos a hacer en la actividad B en la siguiente clase es que, de acuerdo a las respuestas de nuestros compañeros, vamos a utilizarlo para los verbos en tercera persona. ¿Cómo? Va a ser de la siguiente manera. Si nuestro compañero escribió I like to do yoga, nosotros vamos a escribir, de acuerdo a su respuesta, he likes to do yoga. ¿Ok? Si nuestro compañero escribe I like to play soccer, nosotros vamos a escribir, si es una mujer, she likes to play soccer. Ok, guys. Eso es todo por la clase de hoy. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, ya saben, pueden contactarme y que tengan un excelente día. Bye bye.